Ahora sí. Bien, terminamos la música. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, estuve viendo un poco Chamilo. Sí, algunos están haciendo los ejercicios. Supongo que han leído el material. Le mandé al grupo lo que había prometido, una entrevista que hice hace poquito, hace media hora, a una familiar que se dedica a la producción ganadera acá en Molinos. Bien, anoche le había compartido un video tutorial, no mío, sino de alguien que asesora cómo preparar una buena entrevista. Yo creo que lo han visto, esperemos que sí. Bien, lo que él no hace referencia es que existen distintos tipos de entrevistas y que las entrevistas, más allá de conocer ciertos puntos de vista, básicamente nos sirve para recopilar información sobre un determinado tema. Bien, otra cosa que no aclara en el video es sobre los tipos de entrevistas, porque hay entrevistas estructuradas, hay entrevistas abiertas y hay entrevistas semi estructuradas. ¿Sí? Las estructuradas son aquellas que, digamos, el entrevistador, en este caso ustedes y yo que vamos a hacer entrevistas, ya tienen muy bien definidas las preguntas, ¿sí? Ya saben bien qué van a preguntar y por lo general no se salen de esas preguntas. Bien, la semi estructurada va con una guía de preguntas, pero le permite al entrevistador agregar otras preguntas mientras se está entrevistando a la persona de la cual nosotros vamos a obtener esa información que necesitemos. Bien, eh, mientras que la otra entrevista, ¿sí? La entrevista abierta, es más que nada partiendo de un diálogo, es decir, yo necesito saber sobre determinado tema y no necesariamente tengo preparadas las preguntas. Yo sé que tengo que preguntar sobre ese tema, pero digamos no voy con las preguntas escritas en sí, sino que a medida que yo voy hablando se me ocurren otras preguntas en relación a ese tema. Y quizás muchas veces esa entrevista nos lleve también a buscar información relacionados a otros temas o temas secundarios. Bueno, la entrevista que yo le pasé a ustedes, ¿sí? Vamos a trabajar a modo de ejemplo de cómo obtener información de esa entrevista. Evidentemente no se trata de una entrevista estructurada, ni tampoco semi-estructurada, sino que es una entrevista más que nada abierta, ¿sí? Vamos a ver si es que hubo preparación para esa entrevista. En el video que yo le pasé habla de la preparación, ¿no es cierto? Obviamente que sí, hay preparación. Ustedes cuando vayan a entrevistar a alguien, no pueden caerle así de seco, digamos, y decir, bueno, che, te voy a entrevistar a vos, Juan Pérez, que sos productor. Y por ahí Juan Pérez se intimida, tiene vergüenza y no nos va a hacer útil su predisposición o no está predispuesto para colaborarnos, ¿sí? Así que a la persona que ustedes vayan a entrevistar es muy fundamental hablarles un poquito de para qué la entrevista, para qué le va a servir, con qué propósito, si sabe sobre la temática en cuestión. Bien, yo no voy a preguntar, supongamos, a Juan Pérez, que es un mecánico, y que me diga, che, Juan Pérez, háblame de la corrida. Juan Pérez te va a decir, sí, te voy a hablar de las corridas de autos, que es lo que yo manejo, ¿no? No, ustedes tienen que buscar una persona que sepa sobre la temática, ¿de acuerdo? Y en este sentido, hay más que un productor que acostumbra a hacer este tipo de actividad. Bien, y luego, bueno, está el desarrollo de la entrevista, ¿no es cierto? Obviamente que yo le pedí permiso para grabar, ¿no? Le dije, tía, necesito hacerte una entrevista en base a la corrida, si yo sé que vos y tu familia hacen de actividad, ayúdame, porque necesito demostrar a los chicos cómo se procede con una entrevista. Así que la tía, buena onda, me dijo, bueno, te ayudo, y así que le puso la mejor predisposición y nos dio su tiempo. ¿Sí? Eh, recomendaciones. Cuando vayan a entrevistar, ¿sí? Tomen todas las medidas de bioseguridad por las cuestiones del contexto, ¿sí? Vayan con su tapaboca, con alcohol en gel y bueno.
traten de mantener la distancia social. Y el último paso, ¿no es cierto?, que es transcribir la entrevista. Todavía no la hice, pero sí hice algunas conclusiones en referencia a la información que me dio esa entrevista, ¿sí? A través de esa entrevista pude acceder a que, corroborar que sí, presente los elementos de reciprocidad, me decía ella. Se infiere eso en todo caso, porque es una actividad familiar y también es una actividad donde intervienen otras personas que van a ayudar, ¿sí? Y cuando se está terminando las corridas, bueno, se junta mucha gente a conmemorar y hacen el ritual a la Pachamama y todas esas cuestiones. Y las demás actividades en sí que se hacen en las corridas. Bien, así que podemos, o en base a esta información que me brindó ella, puedo decir que sí, hay reciprocidad en las corridas. Y después otro dato que me dio es que es una actividad que viene desde los abuelos, así que digamos que viene de hace muchísimo tiempo practicándose este tipo de actividad. Bien, otra cuestión también que pude rescatar de ahí es del por qué muchas familias deciden, ¿no es cierto?, llevar sus rebaños hacia las zonas altas, y es básicamente por la existencia de buenas pasturas, ¿sí?, y el espacio que necesita el ganado mayor para que puedan estar ahí. También accedí a que en un momento se cobraba yerbaje, sí pude acceder a saber qué era ese yerbaje, si es un pago que hace el productor hacia el dueño de las tierras, el dueño entre comillas, ¿no?, de las tierras, ¿sí? Y bueno, también pude averiguar el porqué, ¿no?, de por qué se da entre Semana Santa y hasta el 20 de junio, me definió ella, y se da porque ese tiempo, digamos que el ganado ya está listo como para ser marcado, ¿sí?, y otras cosas más, vacunado, etcétera, etcétera. Y me decía, yo le pregunté por qué no se da en septiembre o en diciembre, y la simple razón fue que eh, el ganado todavía no estaba listo. El ganado está flaco, como dice ella. Bien, entonces tenemos de esta entrevista información que no es útil para corroborar o descartar nuestra hipótesis. Después, obviamente que terminé de grabar y después me contaba otras cosas también con respecto a las cosas que pasan en los cerros, ¿sí? Hablaba también de una cuestión familiar que una vez creo que me dijo que su sobrino no hizo el culto a la Pachamama y bueno, se vio atrapado en los cerros. Sí, creencias que están también presentes, me imagino, en la zona. Y otras cuestiones más, como por ejemplo que el ganado está muy expuesto en los cerros y a los ataques de los distintos depredadores, y, bueno, así como como dice acá la gente, el león, ¿sí? Es decir, el puma, como acosa constantemente al ganado. Y bueno, y otra información que por ejemplo, y acá parece algo curioso, ¿no? Si bien es mi tía, ella se dedica, su familia se dedica a la producción ganadera, hasta vive de esa producción ganadera, y mientras que la otra rama de la familia como que no le dio mucha importancia a la cuestión de la crianza del ganado, ¿sí? También esas cuestiones uno puede indagar en una simple entrevista como la que hice hace ratito. Así que bueno, como verán ustedes, la entrevista sirve para recabar mucha información, y en este caso la información referida a nuestra temática en sí. Ahora, ¿qué les aconsejo yo para que ustedes puedan hacer su entrevista? Primero, seleccionar a la persona con que ustedes puedan, ¿no es cierto?, acceder a esa información, es decir, personas que sepan de la temática, ¿sí? No vayan a Juan Pérez, porque Juan Pérez es el mecánico, ¿se entiende? Eh, Segundo, deben establecer un vínculo de confianza, ¿no es cierto?, tener cierta confianza con esa persona, porque por ahí, si no hay confianza, digamos que nuestra entrevista no va a ser nada productiva. De ahí radica que ustedes deben preparar el ambiente necesario como para poder obtener esa información, ¿sí?
deben, en este caso yo les recomiendo, no sé si es que alguna vez han trabajado con entrevistas, yo les recomiendo que vayan con una entrevista semi-estructurada, ¿sí? Ya con preguntas que apunten directamente a la temática. Por ejemplo, ¿qué preguntas? ¿Qué son las corridas? Si se sabe desde qué tiempo se practica este tipo de actividad, cómo definirían a las corridas, eh, qué actividades se hacen en las corridas, ¿sí? Eh, Al terminar las corridas, qué tipo de celebraciones se hacen, eh, por qué se transporta o traslada el ganado mayor hacia las zonas altas o viceversa. Eh, y bueno, preguntas relacionadas con eso, ¿sí? Para no salirse del hilo de la investigación. Y ahí se nota en la entrevista que yo le pasé como ejemplo, cómo es que el entrevistado, ¿no es cierto?, se iba a hablar un poquito de la Pachamama. Bueno, eh, ahora nos importan a nosotros las corridas, ¿sí? Así que siempre si hay alguna desviación en la entrevista, ustedes tienen que traer al entrevistado nuevamente hacia el rumbo correcto y hablar de la temática que ustedes quieren, ¿sí? Porque por ahí uno empieza hablando de las corridas, ¿no? Y termina, por ejemplo, hablando de otras cosas, no tiene nada que ver con lo que venimos a investigar. Pero cuando ustedes analicen sus entrevistas y hagan la transcripción de la entrevista, eh, necesitan sacar esa información, ¿sí? Es un proceso más complejo el de obtener esa información, pero bueno, eh, tienen tiempo como para hacerlo, así que yo en la plataforma, a más tardar hasta las 8 de la noche, voy a subir otra actividad en relación a la entrevista, ¿sí? A más tardar va a estar hasta las 12 de la noche, ya va a estar habilitada no una lección, sino un ejercicio relacionado a esto. Bien, así que nos vamos siguiendo, ¿sí? Voy a estar constantemente preguntando en el grupo cómo van. Ya le dije que yo lo mando al frente con las estadísticas y yo sé quién está trabajando y quién no está trabajando, quién se conecta y quién no se conecta. ¿De acuerdo? Así que bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos, ¿sí? La sesión de hoy va a quedar ya en un enlace de YouTube para que ustedes los puedan ver cuando ustedes tengan más tiempo y la gente que no se conectó por algún motivo también pueda acceder a él. ¿De acuerdo? No se olviden, ¿sí? Voy a subir una actividad relacionada más que nada a la entrevista. No hay material teórico, sino como les dije, toda esta parte va a ser más que nada de, si se quiere, historia oral. Sí, la historia oral se utiliza mucho como metodología de trabajo y de recolección de información en la entrevista. Bien, así que por mí es todo por hoy. Nos vamos a estar viendo ya en nuestra última sesión, que va a ser el día viernes, para ver cómo está el avance del proyecto desde la parte de historia. Así que sin más, yo me despido. Nos vemos.